vamos a hablar de reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia. Si bien el término hipersensibilidad implica una reacción incrementada, la respuesta no siempre lo está. Por lo tanto, el término está mejor aplicado a una reacción inmunológica inapropiada a un antígeno. Un proceso inflamatorio que ocurre cuando el sistema inmune reacciona drásticamente a algo que por lo general no debería causarle daño, siendo la respuesta del organismo el verdadero problema. En 1963, Philip George Houghton-Yell y Robin Richardson Coombs propusieron una clasificación para las reacciones de hipersensibilidad según el tipo de respuesta inmune involucrada y las moléculas efectoras que se producen a lo largo del desarrollo de la reacción, y con ella describieron 4 tipos distintos. 3 de estos tipos son parte de la inmunidad humoral y están mediados por anticuerpos o complejos antígeno-anticuerpo. La tipo 1 es mediada por IgE, la tipo 2 involucra anticuerpos IgG o IgM, y la tipo 3 se basa en la formación de inmunocomplejos. Mientras que la hipersensibilidad tipo 4, conocida como hipersensibilidad tardía, depende de reacciones que ocurren en la inmunidad mediada por células. Este video es sobre hipersensibilidad tipo 1. Para tener un poco de contexto, antes de hablar de su fisiopatología, vamos a establecer 5 principios clave que nos van a permitir diferenciarla de las demás. Número 1. Se le denomina inmediata, debido a que ocurre dentro de los primeros 10 a 20 minutos de que se presenta el alérgeno. Número 2. Comúnmente la denominamos alergia y es inducida por una clase de antígeno no parasitario denominado alérgeno. Aquí tenemos algunas definiciones de alérgeno y alergia. Lo importante es que son términos relacionados, inherentes el uno al otro, y cuando los usamos nos referimos a la hipersensibilidad tipo 1. Un alérgeno puede ser lo que sea mientras active una reacción de hipersensibilidad tipo 1, ya sea una proteína, un carbohidrato o un lípido, como polen, esporas de hongos, heces de ácaros, venenos de insectos, látex, etc. Número 3. Como mencionamos, es una reacción de tipo humoral, lo que quiere decir que está mediada por anticuerpos. Número 4. Estos anticuerpos son específicamente IgE. Y número 5. Corresponde a una cascada de señalización intracelular y a los efectos inmediatos y tardíos de sus productos liberados al espacio extracelular en el tejido adyacente por medio de la degranulación de células sensibilizadas. Yo hice esa definición, por eso está tan enredada. Les voy a dejar esta imagen así con los conceptos clave asociados con colores, porque para mí es una forma útil de adquirir claridad conceptual, y con este simbolito que quiere decir que les recomiendo que le tomen screenshot. Yell y Coombs describieron su fisiopatología en 2 fases muy breves. La fase de sensibilización ocurre cuando el sistema inmunológico entra en contacto por primera vez con un alérgeno. Este alérgeno es capturado y procesado por células presentadoras de antígeno, como una célula dendrítica, que luego lo presentan a los linfocitos T. Estos linfocitos T activan a los linfocitos B y promueven la síntesis y producción de IgE, los cuales se unirán a sus receptores favoritos en la superficie de mastocitos y basófilos, células clave en la respuesta alérgica. Aunque no se observa una reacción clínica en esta etapa, el animal queda sensibilizado y preparado para una respuesta inmediata en caso de una futura exposición al mismo alérgeno. La fase reactiva ocurre cuando el organismo previamente sensibilizado vuelve a entrar en contacto con el alérgeno. En esta fase, el alérgeno se une a las moléculas de IgE que están adheridas a los receptores en la superficie de los mastocitos y basófilos. Esta unión provoca la activación y degranulación de las células, liberando una variedad de mediadores inflamatorios, principalmente histamina, prostaglandinas y leucotrienos. El cuadro clínico presenta una etapa posterior a la fase reactiva inmediata denominada fase tardía, que ocurre dentro de las primeras 5 a 12 horas de haber iniciado la fase reactiva y se caracteriza por inflamación localizada y prurito, y por estar mediada por eosinófilos y neutrófilos y no tanto por mastocitos, como es en el caso de la primera etapa de la fase reactiva. Vamos a explicarlo detalladamente. Un alérgeno va a entrar al organismo a través de algún sitio de entrada, digamos que fue inhalado. Epitelio olfatorio. Casi inmediatamente después, esta espora, que en su superficie tiene muchos sitios que atraen a la IgE denominados epitopos, pues va a terminar atrayendo a una IgE. La IgE va a reconocer el epítopo y se va a pegar a él, marcándolo, para que pueda ser detectada por una célula presentadora de antígeno. Dicho anclaje se denomina unión antígeno-anticuerpo. Esta célula va a acudir a la señal de la IgE y va a fagocitar a la espora. Ahora la espora no existe y en su lugar tenemos un código. El código es prácticamente un mensaje como este y va a cambiar para siempre a la célula que lo reciba. En este caso va a ser presentado a un linfocito TH0, que va a diferenciarse en un linfocito TH2 para producir interleucinas. Un linfocito ingenuo claramente no sabe nada. Pero después de toparse con una célula presentadora de antígeno como fue la célula dendrítica, va a diferenciarse y a convertirse en un linfocito TH2. H es de helper. Un linfocito helper ayuda a las demás células a hacer su trabajo, y lo hace por medio de herramientas o instrucciones en forma de mensajes químicos denominados interleucinas.
En este caso se trataría de IL-4, IL-5 e IL-13 principalmente. IL-4 incrementa la expresión de Fc-epsilon-R1 en las células presentadoras de antígeno. Fc-epsilon-R1 es el receptor de IgE más importante que existe y tiene dos tipos. El tipo 1 lo expresan en su membrana basófilos, eosinófilos y mastocitos, y el tipo 2 lo expresan células presentadoras de antígeno. En esta última interfiere IL-4. Por otro lado, junto con IL-13 y CD40, la IL-4 se encarga también de estimular a los linfocitos B y promover la síntesis de anticuerpos IgE por las células plasmáticas. IL-5, que también la producen los mastocitos, va a estimular junto con unas quimiosinas conocidas como eotaxinas la salida de eosinófilos desde la médula ósea. Los eosinófilos son relevantes en la hipersensibilidad tipo 1 principalmente por los siguientes tres motivos. 1. Son mediadores junto con los neutrófilos de la fase tardía de la reacción inmediata. 2. Se les considera las últimas células efectoras de la reacción alérgica, debido a que una característica de los tejidos que sufren reacciones de hipersensibilidad tipo 1 es la presencia de gran número de eosinófilos. Un ejemplo de esto es el complejo del granuloma eosinofílico felino. Número 3. Se ha demostrado que los eosinófilos activos expresan una enzima inmunosupresora que suprime las respuestas Th1 locales, promoviendo las respuestas Th2 y por lo tanto la producción de anticuerpos IgE. De todas las células que lo expresan, la membrana del mastocito es la que expresa más abundantemente este importante receptor, el cual es el de mayor afinidad para IgE, es decir, siempre que la IgE pueda, va a unirse a este receptor de membrana de manera duradera e irreversible por sobre cualquier otro receptor. Es su favorito, pues. Esta sería la membrana de nuestro mastocito. Está siendo atravesada por el receptor de alta afinidad Fc-epsilon-R1. Este receptor tiene forma tetramérica, es decir, consiste en 4 cadenas, una alfa donde se une la IgE, una beta que la une con 2 cadenas gamma y las cadenas gamma encargadas de la traducción de la señal. Una vez que la IgE se une a su receptor, la célula cebada va a quedarse activa y circulando como si se tratara de una oculta en los tejidos lista para degranular. Y así la próxima vez que ese alérgeno ingrese al organismo va a unirse a la IgE adherida al mastocito y cuando formen el enlace, no va a pasar nada. ¡Fiu! Los mastocitos o células cebadas no van por ahí degranulando masivamente ante cualquier interacción. Por lo general, sus funciones están bien reguladas y existen estímulos que las activan en etapas según las necesidades defensivas. Estos son ejemplos de estímulos que causan degranulación gradual en etapas. Para activar la degranulación rápida y completa de estas células debe ocurrir un enlace especial que involucre a más de un receptor. Esta interacción específica se denomina enlace cruzado o entrecruzamiento. Es importante enfatizar que ambos, tanto la sensibilización previa como el enlace cruzado, son imprescindibles para que ocurra la liberación completa del contenido de los gránulos del mastocito. La dinámica entre una célula cebada y un alérgeno que nunca ha visto antes sería inofensiva. Sin IgE, el mastocito no lo detecta, así que no pasa nada. Pero, una vez que el mastocito es sensibilizado, su relación con el alérgeno tendría una dinámica más como esta. Claro que la degranulación no se ve como una explosión, se ve así, de hecho. Estas imágenes se obtuvieron con microscopía electrónica de barrido. Muestran lo rápida que es la exocitosis de mastocitos estimulados. La imagen 1 corresponde a un mastocito normal de rata. La imagen 2 es un mastocito que se fijó 5 segundos después de la exposición al alérgeno. Y la 3 es un mastocito fijado 60 segundos después de la exposición. Estas imágenes, también obtenidas con microscopía electrónica, muestran más detalladamente los gránulos de la célula. En la primera imagen observamos los gránulos electrodensos fijos a la membrana antes de degranular. La segunda imagen es un acercamiento a un gránulo intacto situado debajo de la membrana plasmática de un mastocito. Y la tercera imagen, un gránulo liberando su contenido. Lo que denominamos la cascada de señalización intracelular inicia cuando se establece el enlace cruzado con dos receptores, lo que provocará la activación de varias tirosincinasas, las cuales van a fosforilar a la fosfolipasa C para que produzca diacilglicerol o DAG e inositol trifosfato o IP3. El IP3 va a liberar a calcio de los almacenes intracelulares y junto con DAG va a activar una serie de proteincinasas que fosforilarán la miosina en el citoesqueleto para permitir que los lisosomas secretores se desplacen a la superficie celular, fusionen sus membranas con la de la célula y liberen su contenido. Hasta aquí, los mediadores liberados son denominados mediadores primarios, ya que estaban dentro de los gránulos desde antes de la activación de la célula. Mientras tanto, esos mismos enlaces cruzados activan a la fosfolipasa A, que actúa sobre los fosfolípidos de la membrana para producir ácido araquidónico.
Posteriormente, otras enzimas convierten el ácido araquidónico en leucotrienos y prostaglandinas. Por último, las proteíncinasas promueven la transcripción y la expresión de los genes que codifican otras citocinas, así como ciclooxigenasas y lipoxigenasas. Estos últimos, que acaban de sintetizarse y no estaban dentro de los gránulos, son denominados mediadores secundarios. Aquí les dejo otra tablita de los mediadores que se liberan de los mastocitos. Más adelante veremos que existen distintas manifestaciones de la hipersensibilidad tipo 1 según la especie o tejido, y esto se debe en parte a las variaciones en los mediadores primarios y secundarios presentes en cada uno. Un detalle importante es que los mastocitos de granulados no mueren, sino que con el tiempo regenerarán sus gránulos. Mientras tanto, sus mediadores van a tener un efecto casi inmediato en el tejido adyacente.